Nada, buenas noches. Ya saben que la figura más importante en la Biblia es Jesús. Y las falsas doctrinas van dirigidas a distorsionar su persona y su obra en la cruz. Cualquier cosa que interfiera con nuestra fe en Jesús interfiere con nuestra capacidad de salvarnos. Pero hay otros asuntos que son periferales en los cuales podemos diferir y pudieran afectar nuestra manera de vivir la vida cristiana, pero no necesariamente interfieren nuestra capacidad de salvarnos. Pablo dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Okay? Estaba hablando de que hay básicamente 3 religiones monoteístas, ¿verdad? Que creen en un solo Dios. Y esas 3 religiones, interesantemente, hay veces que dicen en estos discursos, ¿verdad? De que somos hermanos, y es algo que nos tenemos que preguntar. Y esas 3 religiones difieren específicamente sobre la persona de Jesús. La primera religión monoteísta es el judaísmo. El judaísmo clásico, tradicional, no cree que Jesús sea el Mesías, mucho menos cree que Jesús sea el Hijo de Dios y tenga la misma naturaleza que Dios. La segunda religión monoteísta es el cristianismo, pero voy a pasar a la tercera. La tercera religión monoteísta es el Islam. Y el Islam dice que Dios no tiene hijos, por lo tanto niega la encarnación y también niega que Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado. Así que si usted va a la primera carta de Juan y usted mira la definición que Juan da de lo que es el espíritu del anticristo, Juan dice que el anticristo niega que el Cristo haya venido en la carne. Así que, y entonces el cristianismo, obviamente, se fundamenta en Cristo, pero dentro del cristianismo han habido diferentes vertientes de cuál es la naturaleza de Jesús. Y no nos debe sorprender, porque Jesús rompe el paradigma del judaísmo tradicional. Cuando usted mira los evangelios, usted se da cuenta de que los discípulos tenían esta idea de que este individuo era alguien diferente. Pero esa convicción de que Jesús era el Hijo de Dios, o que era Dios hecho hombre, eso es una convicción que se viene a solidificar, a afirmar, fundamentalmente después que Jesús resucita. ¿Ok? Y es importante que entendamos que cuando Jesús muere, los discípulos entendieron que todo había terminado. ¿Ok? Los discípulos no creían que Jesús iba a resucitar. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos estos detalles. Lo otro que tenemos que entender es que vamos a citar pasajes y que nosotros tenemos un orden en el Nuevo Testamento donde lo primero que nos aparecen son los evangelios,
pero los evangelios probablemente son de los últimos libros en ser escritos en el Nuevo Testamento. Y hay gente que dice que el último libro en ser escrito fue Apocalipsis, pero que el último evangelio en ser escrito fue el evangelio de Juan. Pero los evangelios narran eventos que son los primeros que ocurrieron. Así que hay detallitos, ¿verdad?, que tenemos que tener conscientes. Para hablar de la divinidad de Jesús, quiero traer un evento histórico. El Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. ¿Quién fue el que convocó ese concilio? Le voy a dar un hint. Hay una película que tiene su nombre. Constantino. ¿Ok? Constantino, que era el emperador del Imperio Romano. ¿Ok? El Concilio de Nicea se convoca porque hay una controversia. Hay un clérigo, no era obispo, pero sí era en alguna medida parte de la iglesia, llamado Ario, que decía que Jesús era un ser creado y que por lo tanto no era de la misma naturaleza de Dios. Y eso entró en controversia con lo que decían muchos dentro de la iglesia. A través de la historia han habido diferentes maneras de ver a Jesús y de entender este concepto de la Trinidad. ¿Ok? Nosotros creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, que son de una misma substancia y de una misma esencia, que hay un solo Dios y tres personas. ¿Ok? Esa es, ¿verdad?, la creencia fundamental sobre la Trinidad. Pero a través de la historia ha habido gente, cristianos, que no lo han entendido así. Está el concepto de los unitarios, que creen que hay un solo Dios y que ese Dios es único y que Jesús, no importa lo sublime que sea, es una criatura creada. Y los últimos exponentes hoy en día de esa idea, ¿verdad?, son los testigos de Jehová. ¿Okay? Interesantemente, los testigos de Jehová han ido evolucionando sobre su idea acerca de Jesús. ¿Okay? Y a veces uno los escucha y uno jura que dicen lo mismo que uno. Ahora, es importante que nos demos cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros lleguemos, y aquí voy a utilizar una expresión católica tradicional, a las puertas de San Pedro. Cuando lleguemos a las puertas de San Pedro, no nos van a dar un examen de escoge de teología cristiana. ¿Ok? Importante. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a un montón de creyentes de iglesias tradicionales cuya doctrina es trinitaria, hay un montón de gente que lo que le va a explicar a usted no es. Pero son gente que aman a Dios, en quienes habita el Espíritu de Dios, que a fin de cuentas es nuestro ticket de entrada al cielo, a la salvación. ¿Ok? Así que
este asunto, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios, pues ha sido un asunto de controversia. Ese concilio terminó declarando a Ario hereje. Fue expulsado de la iglesia. Posteriormente, por los contactos que tenía en la iglesia, cualquier cosa con la política de Puerto Rico es pura, ¿verdad?, coincidencia, regresa a la iglesia y cuando se está haciendo el esfuerzo para reintegrarlo a la iglesia, muere súbitamente caminando por las calles de Constantinopla. ¿Ok? Año 335, nació como el 250, 260 por ahí, y muere a los 75, 80 años, súbitamente. Así que este asunto de la naturaleza de Jesús pica y se extiende, pica y se extiende. Así que les voy a leer, no sé cuántos de ustedes conocen el Credo de los Apóstoles. Eso es una declaración de fe tradicional de la iglesia, pero les voy a leer el Credo de Nicea. Esto es la declaración de fe que Ario se negó a afirmar y por lo tanto fue expulsado. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. No, el credo usual es el credo de los apóstoles, pero este es el credo que surge de ese concilio y que en este credo hace un énfasis particular en la naturaleza de Jesús. Así que vamos a las Escrituras. ¿Ok? Básicamente hay 4 pasajes que para mí son fundamentales en esto. Está el primer capítulo de Juan y algunos otros pasajes del libro de Juan. Tenemos fundamental el capítulo 2 de Filipenses, el primer capítulo de Colosenses. Quiero darles un overview, los vamos a ir tocando uno a uno, es para que sepan dónde vamos a estar. Y bien importante, el primer capítulo de Colosenses y bien importante, Hebreos, el primer capítulo de Hebreos. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, ¿verdad? ¿Alguien me lee el primer versículo?
Dale. Juan capítulo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos... Esa es la primera carta, el Evangelio. El Evangelio. Juan capítulo 1. Sí. En el principio. Estamos grabando. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Sí, ese pasaje. En el principio era el verbo. Esta es la Reina Valera del 60. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La nueva versión internacional dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La nueva traducción viviente: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Quiero leerle la traducción en lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. David, ¿te acuerdas del pasaje en griego? Y me lo sé de memoria porque me lo aprendí para una clase de griego en la universidad, ¿ok? No es que yo sepa griego, ni que me sepa muchos pasajes en griego, ¿ok? Pero me lo aprendí porque el profesor puso énfasis en ese pasaje. Dice: en arge, en hologos, en principio era el logos, que nosotros traducimos como verbo, como palabra, pero que es un principio mucho más amplio, ¿ok? Implica una esencia más profunda que meramente una expresión del lenguaje. Como si fuera el lenguaje en sí mismo. Sí, no, pero implica inteligencia, implica fuerza, implica pureza. O sea, el logos, en términos filosóficos, era el principio de vida. ¿Ok? Les recuerdo que el libro de Juan es el último de los evangelios y esa es la visión tradicional y de los últimos... el último evangelio en ser escrito y de los últimos libros en ser escritos, pero en el Nuevo Testamento. Kai y hologos en prostonceón, que significa, y el logos estaba frente a Dios. ¿Y cómo dice el pasaje? ¿Y el verbo era Dios? En griego dice otra cosa. Y dice, en griego dice, kai theos, y Dios en ho logos. Y Dios era el verbo. El pasaje en griego es mucho más enfático que las traducciones que nosotros tenemos. La mía dice que el verbo era Dios. ¿Cómo? La mía dice que el verbo era Dios. Por eso, pero el orden de las palabras en griego es diferente. Y Dios era el verbo. Si usted leen la traducción de la Biblia Verde de los Testigos de Jehová, Era un Dios. dice, y el verbo era un Dios. La versión de la Biblia del Oso, que es de 1500 y pico, dice: en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. ¿Ah, sí?
O sea, que la Biblia del oso es de las primeras traducciones de la Biblia al español, y se llama la Biblia del oso porque estaba encuadernada y tenía la figura de un oso. Así que este versículo es, como les puedo decir, una expresión contundente porque habla de el principio, ¿verdad? Hay unos versículos en Juan capítulo 17. Juan 17 es la oración de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué quiero que traigan su Biblia? Quiero que volvamos a manejar el libro. Señores, si hay un apagón, ¿qué pasa con la nube? Si no hay electricidad, ¿qué pasa con...? O sea, tenemos que aprender a volver a manejar los libros y aprendernos las escrituras. ¿Ok? Esta cosa de que yo... Lo peor de todo, estoy pensando en la divinidad de Jesús, ¡pa! Y me contesta inteligencia artificial de Google. ¿Ok? Sí, pero es interesante porque cuando uno lee lo primero que dicen, teológicamente es correcto, ¿verdad? En el verso 5, Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Y en el verso 24 de ese mismo capítulo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús establece que Él tiene una relación con Dios que es anterior a la creación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús está discutiendo con los fariseos? Y Él dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y de momento los fariseos dijeron, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y básicamente lo que Jesús implica es que Él era antes que Abraham. Eso fue motivo de escándalo entre los judíos, ¿verdad? En Efesios 1, verso 4, Efesios, los primeros 3, 4 versículos de Efesios, hablan de las cosas que Dios dijo, decidió antes de que el mundo fuese. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, hablando de Dios, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Jesús es anterior a la creación. ¿Ok? Obviamente hay gente que dice, bueno, sí, Él fue el primero creado. Sí. En el verso 24 del capítulo 17, Ajá. que leímos ahora, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que
vean mi gloria. Eso podríamos entender que sucedió en el monte de la transfiguración. No. No. Eso va a ocurrir, eso es lo que ocurre en Apocalipsis, cuando Jesús está a la diestra del Padre y recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, toda la adoración, de básicamente de los ángeles, de los seres vivientes, de la gran multitud. ¿Ok? Eso es un evento futuro. Eso es un evento futuro. De hecho, en el Monte de la Transfiguración solamente estaban Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y Jacobo, ¿verdad? Sí, los hijos de Zebedeo, los hermanos, y Pedro. Y Pedro. O sea, Es como una primicia de que eso pasó allí. esto va a ocurrir. Ok, como una... Miren, nosotros estamos acostumbrados a los textos bíblicos y ya no nos sorprenden. Pero yo quiero que usted piense en los discípulos de Jesús, en María, en los hermanos de Jesús, en María Magdalena, cuando en un momento dado, después que Jesús resucita, de momento ellos empiezan a darse cuenta que ellos han caminado, han comido, han hablado con el Dios que se hizo hombre, con el Dios encarnado. O sea, puede haber alguna experiencia más increíble que esa. ¿Ok? O sea, para María, pensar, oye, este niño que yo amamanté, que yo crié, que a veces tuve que disciplinar, que hice todo lo que se hace con un niño pequeño y que fue creciendo, y de momento tú miras para atrás y te acuerdas cuando el ángel te dijo, bienaventurada entre todas las mujeres. Y saber que Dios caminó contigo. Por otro lado, los evangelios nos dan la idea de que no fue que Jesús abrió los ojos en Belén, ¡pap! Y él tenía conciencia de que era Dios. Porque cuando la Biblia nos dice en Filipenses, y lo vamos a tocar, que Dios se desvistió de toda su gloria, literalmente es que se sometió a nuestra humanidad. Pero imagínense la vergüenza. Fíjense si eso es importante. Imagínense la vergüenza de Pedro después que Jesús resucitó. Y tú te acuerdas, porque oye, ¿por qué será que nos acordamos de nuestros pecados, de nuestros errores? Y tú te acuerdas de que lo negaste 3 veces. Uf. Y de momento, en un momento dado, Jesús se acerca a ti y te dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo dijo? 3. ¿Ok? ¿Y qué pasa con Tomás cuando Jesús se le aparece y le dice, no seas incrédulo, mete aquí tus dedos y tu mano en el costado
Y yo creo que Tomás ni se atrevió. Y entonces exclama, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Piensen en esos momentos. Seguimos en Juan. Preguntas hasta aquí de lo que hemos hablado. César, ahorita tú dijiste ahorita tú comentaste que los discípulos no creían en la resurrección. Jesús se los dijo. Pero ellos no deben haber ni entendido lejanamente lo que era que iba a resucitar. Entonces, como tú dices, ver que resucitó, ver con quién estuvieron viviendo en ese momento. Imagínate, ustedes saben que los hermanos de Jesús se convirtieron. ¿Cuántos de esos hermanos le hicieron bullying a Jesús cuando eran chiquitos, verdad? Tú sabes, ¿se acuerdan cuando los hermanos de José se murió el papá, ¿verdad? Jacob, y entonces ellos pensaron, ahora nos las va a cobrar. O sea, la verdad es que la culpabilidad tiene esa única forma, ¿verdad? De sacar las cosas que tenemos por dentro. En Juan, leímos solamente el primer versículo, ¿verdad? Verso 2. Este era en el principio con Dios. Y esto básicamente es una reiteración. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Fíjense. Las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo primero que dice es que Jesús estaba en el principio con Dios. Lo segundo que dice es que Jesús es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, esto es en términos absolutos. Jesús como creador. Y lo primero que nos dice es su eternidad. Es que cuando todo comenzó, ya Él estaba con Dios. Verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 5. Juan 5. La luz en la tiniebla no Espérate. Capítulo 5. Juan 5. Juan 5. Yo lo leo. Verso 19. Vamos a empezar por el verso 19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que
que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Uf. ¿Qué significa eso? Que es todopoderoso. Pero en este contexto se está tratando de un asunto que es específico. Y es el asunto de la vida. En el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Quiero brincar al verso 26. Este pasaje es espectacular, porque lo dice de manera tajante. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y es importante eso porque todos los seres vivientes recibimos la vida de Dios. Ninguno de nosotros se dio la vida a sí mismo. La vida viene de vida preexistente. Pero ¿quién le da vida a Dios? No, porque Él es vida. ¿Ok? Él es vida. Y Jesús lo que está diciendo, que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. El único ser que tiene vida en sí mismo es Dios. Es Dios. El verso 25, que es el verso anterior, tiene que ver con este verso. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque Jesús tiene vida en sí mismo. Y eso es característica de Dios. Y el verso 22, fíjense que estoy leyendo en retroceso, ¿verdad? Para ordenar los pensamientos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cómo es que le llama Abraham a Dios cuando Dios le dice que va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra? El juez justo de toda la tierra. Porque Dios es visto como el juez final. Pero es interesante porque aquí Jesús dice que Dios le ha dado todo el juicio a él. Y fíjense la próxima expresión. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y en este asunto, para los judíos estaba bien claro. Darle a otro ser la honra debida a Dios era un acto de idolatría. Si este otro ser no era Dios. Yo quiero que usted entienda, los judíos habían sido educados en el monoteísmo radical. ¿Ok? Las naciones tenían esta idea de que cada nación tenía un Dios particular. Pero los judíos crecieron creyendo que Dios era el único Dios. Y que las otras naciones adoraban ídolos. ¿Ok? Y de momento, este individuo que está caminando con ellos, que se cansa, que le da hambre, con quienes tienen diferencias, que a veces no entienden, está diciendo que él espera que lo honren como
se honra a Dios. Y este individuo o está loco, o lo que está diciendo es cierto, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean es el concepto este de la vida, de la vida. En Juan 10, 17 y 18, Juan 10 es el pasaje donde se habla de las ovejas, ¿verdad? De las ovejas. Miren lo que dice Juan, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces la pregunta que uno se hace, cuando Jesús resucitó, ¿lo resucitó el Padre o él mismo se resucitó a sí mismo? Ahí dice que él se resucitó a sí mismo. Según esto, porque ¿quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? La parte humana. El Dios que estaba en Jesús no murió en la cruz. Cuando enterraron el cuerpo de Jesús, sí, Dios estaba en ese cuerpo. La Biblia no dice, estamos especulando. Estamos especulando. Yo creo que cuando enterraron el cuerpo de Jesús, ahí seguía Dios. Y el Dios que estaba en ese cuerpo fue el Dios que lo resucitó. Pero es mi especulación. Espérate, ¿qué dijiste? ¿Que ahí seguía Dios? Ahí seguía Dios. Yo lo creo porque él bajó a buscar la cautividad. Ahí habla de que bajó a los infiernos, ¿verdad? Exacto. Así que tenía que ser Dios al que estaba ahí. Pero es importante que entendamos. Fíjense, lo que dice Jesús aquí. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús resucitó a diferentes personas. Resucitó a la hija de Jairo, ¿era? Jairo. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Lázaro. Y puede que haya resucitado, ¿verdad?, a alguien más. Pero era él resucitando a un muerto. Pero cuando él muere. Pero aquí dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Imagínense a Jesús en la cruz, sufriendo los terrores de la muerte y pensando una palabra, y todos los que están crucificándome estarían en una cruz. Estarían en una cruz. Y de momento no fueron los clavos los que lo mantuvieron en la cruz. Fue su voluntad y su amor. ¿Ok? Fue su voluntad y su amor. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que
está en el principio, es todopoderoso porque es creador, tiene vida en sí mismo, tiene la capacidad de dar vida. Y entonces cuando usted empieza a pensar cuáles son las características de Dios, esas son características que solo Dios tiene, ¿verdad? Seguimos en Juan capítulo 1. Sí. Sí, las herejías tienen que estar grabadas. Que cuando Jesús lo bajan de la cruz y lo van a enterrar, la especulación tuya es que ahí está, Que en ese cuerpo muerto está Dios. O sea, que Dios llega en ese momento que le entierran, Dios está. No. Cuando Jesús murió, Él es Dios encarnado. Es Dios hecho hombre. En la cruz murió la parte humana. Pero en ese cuerpo, mi especulación es que en ese cuerpo seguía Dios. Y que fue ese Dios el que actuó para resucitarlo, cumpliendo con este pasaje. Mi especulación. No tienen que creerlo. Si no lo creen, se pueden perder. No se preocupen. Ok. Seguimos en Juan, capítulo 1. Vamos al verso 9. Terminamos en media hora. ¿Ok? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué fue lo primero que Dios creó en Génesis? La luz. La luz, ¿verdad? Dios es luz y no hay tinieblas en él. De nuevo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero este asunto de que alumbra a todo hombre, ¿tiene que ver con que los postes estén prendidos? ¿Alumbra en qué sentido? Da vida. ¿Perdón? Da vida. Sí, pero hay algo Entendimiento. en la conciencia. En la conciencia. Es una interpretación. Solo quiero que entiendan que es una interpretación, ¿verdad? Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vuelve y se enfatiza su capacidad creadora. Verso 14. 1:14. Y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Recuerden que Juan era el discípulo o el apóstol más joven. ¿Ok? O sea, piensen en Juan con su cabeza recostada sobre el hombro de Jesús en la última cena. ¿Verdad? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Después les invito a que lean de nuevo
el primer capítulo de Juan, mi tía todas las navidades nos enviaba un bizcocho de frutas. Ese bizcocho era tan denso que uno tenía que picar un cantito pequeñito y se lo tenía que comer con mucha leche, porque era intenso y sólido, ¿verdad? Pues el primer capítulo de Juan es así. De hecho, si usted se lee el libro de Juan, el Evangelio de Juan es diferente a los otros evangelios, ¿verdad? Porque es el que más diálogos tiene, el que más doctrina o teología tiene, y ese primer capítulo es ¿verdad? Para uno disfrutárselo. ¿Preguntas? Sí, pues usted creía que Juan... Vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Recuerden, Pablo escribe Filipenses desde la cárcel. Desde la cárcel, ¿verdad? Sí, pero no desde la cárcel en el evento que se menciona en el capítulo 16 del libro de los Hechos, ¿ok? Verso, el 5, 6 y 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok. Se despojó, se desvistió. Pero, dice, el cual siendo en forma de Dios. En español, uno pensaría que es la apariencia. Pero en griego tiene la connotación de que es la naturaleza. En la Nueva Traducción Viviente dice, aunque era Dios, así. Sí. Siendo la palabra en griego es morfe, de donde viene morfología, ¿ok? Pero tiene para apariencia, el griego tiene otra palabra. Este pasaje en esta versión a mí me gusta mucho. Lo voy a leer rapidito. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Ok, lo que pasa es que Nueva Traducción Viviente. Nueva traducción, esto es un poco de parafrasis, ¿verdad? Pero siendo en forma de Dios. Hay una traducción que habla siendo en la naturaleza de Dios. Y de hecho, muchos, ¿verdad? Gente que hacen interpretación, entienden que lo que está diciendo es que tiene que tener la forma de Dios es tener la naturaleza de Dios, es ser igual a Dios. Entonces, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y es interesante porque aquí la palabra que
se define como aferrarse, tiene varias connotaciones. Y una de esas connotaciones es algo que se roba. Pero en todas las connotaciones, el concepto es algo de lo que uno se posesiona. Y lo que implica aquí es que, aunque él tenía ese derecho por ser igual a Dios, no lo ejerció. Renunció a ejercer el derecho. Y entonces, ¿de qué Pablo está hablando? De un acto de humildad. Pablo le está diciendo a la iglesia, miren, sean humildes, sean humildes. Yo voy a hablar de algo que a lo mejor puede ser incómodo para algunos de ustedes, pero para las elecciones del 2024, yo era el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad. Cuando entra en escena Javier, 2024, porque yo fui el candidato en el 2020. Pero estamos hablando del 2024. Cuando entra en escena Javier, yo entendí que él tenía más posibilidades que yo. Y yo, aunque me fue un poco incómodo, no tuve ningún problema en renunciar a ser candidato, porque yo lo que quería era que el partido tuviese más posibilidades. Pero la gente se escandalizó. ¿Pero cómo es eso? ¿Pero cómo usted va a renunciar a algo tan importante? Y yo me acuerdo que cuando alguien me hace ese comentario, lo que vino a mí fue este pasaje de Filipenses. Y yo le dije, ¿en serio? Si Jesús renunció a toda su gloria para hacerse siervo e ir a la cruz, ¿es gran cosa que yo renuncie a una candidatura? Obviamente ahí sale a relucir que los políticos tradicionales funcionan de otra manera. O sea, los políticos tradicionales funcionan de otra manera. La política es la exaltación del ego, la búsqueda del poder, el quítate tú para ponerme yo. Y no pueden entender que alguien diga, pues ¿sabes qué? Yo renuncio a eso. Oye, y Pablo lo que nos está diciendo a nosotros es que si Jesús fue capaz de desvestirse, de despojarse, pues nosotros debemos tener la misma actitud. Ser capaces de echar a un lado cosas que son, que entendemos que son importantes, porque queremos exaltar el nombre del Señor. ¿Ok? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las escrituras muchas veces hacen estas comparaciones para que nosotros entendamos ciertos puntos. Por ejemplo, en el pasaje de Mateo, me parece que es el capítulo 6, cuando está hablando el pasaje acerca de las preocupaciones, cuando dice, cuida de los pajaritos y le da alimento, viste los lirios del campo. Entonces, como ellos siendo más pequeños, ¿cómo no lo voy a hacer por ustedes, que son aún más importantes? Ahí el ejemplo es al revés. Es Dios que es lo máximo, Jesús que es lo máximo, estuvo dispuesto a humillarse. Pero, o sea, ¿quiénes son ustedes en comparación con Jesús? A la inversa. Y a mi opinión es aún más contundente. Fíjate, Moisés saca al pueblo de Egipto. Moisés saca al pueblo de Egipto. Y era el líder indiscutible. El líder indiscutible.
el líder indiscutible. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Pásale tu puesto a Josué. Vas a morir en este monte. Hay una posición en la industria que se llaman puestos de confianza. Puestos de confianza. Una de las características de un puesto de confianza es un puesto de libre remoción. La persona que lo contrata no le tiene que dar ninguna explicación. ¿Ok? Le dice, si tiene modales, dame la carta de renuncia. Si no tiene modales, le escribe por WhatsApp, estás votado. Y no puedes chistar porque es un puesto de confianza. Y si es un tráfala, se lo pone por las redes. Sí, tú sabes. Para que se entere por las redes. Mira, dile a fulano que está votado. Tú sabes. Mira, eso fue lo que pasó con Moisés. O sea, fíjense que para los judíos, Moisés era lo último. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿quiénes se aparecen? Moisés y Elías. ¿Y qué implica eso? Moisés es el autor de la revelación de toda la ley. El autor no de la revelación, sino de escribir toda esa revelación. Y Elías era el representante de los profetas. Literalmente, la ley y los profetas. ¿Y qué Dios dice? Este es mi hijo amado, a él oíd. Y Moisés y Elías no desaparecieron. Pero es importante, porque cuando uno entiende que Dios se desviste, ¿verdad? Se despoja de toda su gloria y se hace hombre y va a la cruz y muere de esa manera tan terrible. Y fíjense si esa manera era tan terrible que siendo Dios, la noche antes se estremeció y dice la Biblia que sudó hasta grandes gotas de sangre, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es lo máximo. No se puede pasar de ahí. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y doblar rodillas, señores, es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este concepto del Señor, palabra que nosotros repetimos, ¿verdad? A veces de manera como liviana. Es fundamental, porque a los cristianos, cuando comenzaron las persecuciones, primero y segundo siglo, ellos se podían librar de la persecución si decían, César es el Señor. Y muchos murieron porque los cristianos entendían que había un solo Señor. Y ese era Jesús. Jesús es el Señor. Y es el Señor no como lo puede ser un gobernante o como lo puede ser un director de una empresa
es el Señor como lo es Dios. ¿Ok? Mi Señor y mi Dios, como dijo Tomás, ¿verdad? Este pasaje también ha sido, ¿verdad?, motivo de controversia. Pero yo quiero que usted entienda que Pablo, siendo un individuo conocedor de la ley, pero también conocedor de toda esa tradición de enseñanza que se basaba en la ley, pero que había venido a través de diferentes comentaristas, sabía lo que estaba diciendo. ¿Okay? A nosotros a lo mejor no nos es tan contundente porque nosotros no hemos sido enseñados en la visión de mundo de los judíos. Pero para Pablo, lo que él estaba diciendo aquí era contundente. Vámonos en 10 minutos a Colosenses. Capítulo 1, versos del 15 al 20. Lo leemos y lo dejamos aquí. No lo discutimos en la próxima vez que nos reunamos. ¿Colosenses qué? Perdón. Capítulo 1, versos del 15 al 20. ¿Quién lo va a leer para darle el micrófono? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que Haciendo la paz. como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su. Voy a añadir un pasaje que está en el mismo Colosenses, versos 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que apunten eso, lean sobre eso, busquen, ¿verdad? Si quieren buscar algo más allá, ¿verdad? De lo que puedan pensar. Y entonces hablamos de eso en la próxima ocasión. ¿Qué será? El viernes próximo. Ok. Oramos. Pero el jueves que viene, los jóvenes nos rompieron porque ellos se supone que se reunían hoy y los movieron para otro. Para el jueves que viene. Ok. Con ellos el próximo y ya. Ok. Más allá, cada uno de nosotros tiene sus circunstancias particulares. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Así que en este momento, más allá de las ideas que hemos compartido, queremos que su vida se manifieste en medio nuestro, que Dios traiga consuelo, que Dios traiga paz, que nos afirme en la fe y que nos permita descansar en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la bendición de reunirnos libremente
y de escuchar tu palabra, Señor, y de reafirmarnos, Padre, que lo mejor que nos ha podido pasar en la vida es conocerte, es encontrarnos contigo. No porque nosotros te hayamos escogido a ti, sino porque tú, en tu gracia, en tu misericordia, nos escogiste a nosotros. Permite, oh Señor, que cada uno de nosotros sea una razón, Señor, para que tú te sientas satisfecho, porque nuestra vida te glorifique. Mira nuestras necesidades, Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo en este momento ministre a nuestra necesidad, que traiga paz, que traiga consuelo, que traiga alegría, Dios de la gloria, que tú nos des dirección, Señor, y que nosotros podamos ser bendición para otros. Llévanos con bien, permítenos descansar en esta noche y que podamos enfrentar el día de mañana en el anhelo de glorificar tu nombre sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.